¿sí? Por ejemplo, si es un mecánico, ¿verdad? Pues tener aquellas herramientas que son determinantes en su labor que está haciendo. Si es un soldador, pues de repente tener los materiales o el equipo de soldadura que va a utilizar, no elementos que vayan a generar riesgo o elementos que simplemente no se vayan a utilizar. Entonces, eso a lo que se refiere con la selección, ¿sí? Lo otro, con respecto al estándar, el estándar simplemente es tener un procedimiento de hacer las cosas y de hacer las cosas siempre de la misma manera y que esté comprobado, de ahí que se hablen de estándares de calidad, de que esté comprobado que son confiables los procedimientos y que son seguros. O sea, eso con respecto a lo que es el estándar y a lo que se refiere con la selección. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Profe, pero no iría como muy de la mano, o sea, como muy parecida una que la otra. No, fíjese, la selección simplemente es utilizar aquellas cosas que son necesarias o son fundamentales. Y aquellas cosas que no se vayan a utilizarlas, pues dejarlas fuera del espacio de trabajo. Y el estándar es el procedimiento, es, como es un procedimiento que se realiza una y mil veces porque ya está certificado que tiene calidad, o sea, que funciona, que de esa manera sí se va a lograr el objetivo. ¿Sí? Eso es lo que es un estándar. O sea, simplemente, un estándar simplemente es una forma de hacer las cosas y que, pues, por supuesto, está certificado de que funciona. Entonces podríamos decir a grosso modo, en mi caso de la oficina, que, que selección es como quitar papeles que no necesito para mi proceso o que de una u otra forma no lo valida ya el proceso como tal. Entonces hay que Eso mismo. eliminarlas. Sí, Y estandarización, en este caso, sería como archivarlas en las zetas o mantener ya las que ya dejaron, las que ya dejaron asignadas o que quedaron bien, mantenerlas en las zetas o subirlas al sistema. sí, de repente el estándar sería la forma como usted, por decirle algo, sube al sistema los documentos. ¿Cómo lo hace? ¿Sí? Y que ya está comprobado que esa forma funciona y que de esa forma no se cubre ningún riesgo. Eso es lo que sería el estándar en ese caso particular de una oficina. O sea, es como el procedimiento para hacer las cosas. Pero claro, un procedimiento tiene que estar normalizado y tiene que estar regido por parámetros de calidad. O sea, tiene que estar garantizado que primero que el procedimiento cumple el objetivo para el cual está diseñado y que el procedimiento como tal no involucra ningún tipo de riesgo o probabilidad de que ocurra un accidente. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Sí, profe, sí. Y la autodisciplina en este caso, ¿qué sería en la oficina? Bueno, en ese caso, autodisciplina es lo que yo les decía, tener sentido común a la hora de la utilización de los equipos. Yo, por ejemplo, les decía que generalmente en la oficina uno tiende a durar 6, 7, 8 horas sentado. Entonces, autodisciplina de repente es tener una buena postura, no generar situaciones de riesgo. Fíjense que, por ejemplo, una situación de riesgo, una de las personas que me decía que trabaja en un segundo piso, es que de repente alguien imprudentemente se ponga a jugar en las escaleras. Eso es una falta total de autodisciplina. Sí, ¿Sí? profe, fui yo mismo. Ah, bueno, sí, Julián. Ujú. Entonces, ese es una falta total de autodisciplina. Una falta total de autodisciplina, por ejemplo, muy presente es en la oficina cuando usted conecta los equipos a los tomacorrientes, ¿sí? A las tomas, y de repente los desconecta de forma violenta. Eh, eso es un elemento de falta de autodisciplina, porque eso es un factor de riesgo, ¿sí? Sí, ya. Y así puedo dar muchísimos ejemplos, así puedo dar muchísimos ejemplos. Y O fíjese sea, que estamos también hablando solo. podríamos decir que autodisciplina en algún caso podría ser que alguien no cumpla sabiendo que su asiento está en malas condiciones y se siga sentando en él. Eso mismo, eso es falta de autodisciplina. Eso es falta de autodisciplina. Y fíjese que estamos hablando de una oficina, que a lo mejor alguien me dirá, no, pero es que en una oficina no hay casi riesgos laborales.
Imagínense de repente un trabajo en alturas, que la persona no tenga disciplina, que la persona no cumpla los procedimientos, que la persona de repente no tenga la selección o el criterio de selección. O imagínense de repente un trabajo de un soldador, que la persona no cumpla el estándar de procedimiento, que de repente la persona no tenga autodisciplina. Fíjense que la autodisciplina también entra en juego lo que yo les decía al principio, ¿no? Que alguien decía, bueno, pero si mi jefe me manda a hacer cierta actividad, pues yo voy y la hago. Eso es una falta de autodisciplina, ¿sí? O sea, la disciplina simplemente es hacer las cosas que se tienen que hacer de forma adecuada. Y es fundamental en los procesos de seguridad ocupacional. Eso es algo que es vital. Y va desde el trabajador que tenga menor jerarquía hasta el dueño de la empresa. ¿Sí? Profe, Dígame. ¿me escuchas? Es decir que nosotros tenemos las 5 S, un asesor externo en calle. Para mí debe ser, se me fue la palabra, perdóname, debe tener todo lo que es autodisciplina. Después debemos tener lo que es la selección, la limpieza, el orden y de última vamos a tener la estandarización, que es donde vamos a tener implementados nuestros cuidados, ¿verdad? Sí, generalmente la pirámide es así. La voy a compartir para que la veamos de nuevo. Bueno, señor. ¿Tienes pantalla o solamente estamos Aquí sin está. pantalla? Si observan la pantalla. Listo, sí, señor. Fíjense, la selección es la parte más baja de la pirámide, ¿sí? Sí. Y es fundamental, o sea, es fundamental que en nuestro área de trabajo nosotros definamos qué cosas debemos tener y son necesarias y qué cosas no lo son. Porque hay una cosa que, y yo lo he dicho ya en varias ocasiones en esta charla, hay una cosa que es probabilidad y estadística. Sí. Y generalmente cuando tenemos en el área de trabajo algo que no está cumpliendo ninguna función, eso tiene una probabilidad de generar un riesgo y tiene la probabilidad de convertirse en un accidente. Ok. ¿Sí? Lo primero es la selección. Luego viene el orden, o sea que por supuesto, Sí, mantener claro. el sitio de trabajo de forma ordenada y adecuada. Sí, señor. Luego viene lo que es la limpieza. La limpieza es fundamental en cualquier tipo de entorno laboral. Es como la Imagínense, presentación. bueno, eso va más allá de la presentación y le voy a colocar un ejemplo. Ok. Por ejemplo, en el caso de los sistemas eléctricos. Yo no sé si alguna vez ustedes han visto los tableros o los armarios eléctricos. ¿Sí los han visto? Sí, más o menos. Bueno, ¿por qué la limpieza es importante? Porque en un tablero eléctrico estamos hablando de corriente eléctrica. Estamos hablando que hay un elemento de riesgo asociado, que es la electricidad. Imagínense si a eso usted le suma la falta de limpieza, de que el tablero esté sucio, de que el tablero tenga impurezas, de que tenga telarañas, de que los cables estén sueltos, que estén flojos. Entonces, ahí estoy potenciando más aún la probabilidad de que ocurra un accidente y estoy potenciando más aún la potencialidad de los riesgos, ¿sí? Entonces, por eso es que la limpieza es fundamental. Luego, si sigue la estandarización, que es un procedimiento de hacer las cosas, ¿sí? Un procedimiento de hacer las cosas. Y por último, la autodisciplina, que ya es algo que ya, si se quiere, es propio del individuo y también de las organizaciones. Hay organizaciones que llegan a tener formas específicas de comportamiento, ¿sí? Entonces, eso con respecto a las estrategias de 5S, que son muy importantes y digamos que es un basamento conceptual de lo que son los procesos de seguridad ocupacional. Por supuesto, la 5S pues viene de Japón, como les decía anteriormente, pero es que resulta que los japoneses han sido maestros en todo lo que son procesos de generación de sistemas industriales. Entonces, de ahí que pues sea muy utilizada y muy extendida en muchos ámbitos laborales. ¿Sí? Entonces, bueno, eso con respecto a el proceso de las 5S como tal. Ya casi finalizando la clase del día de hoy,
sí, ya es casi finalizando la clase del día de hoy, hay un aspecto que es muy importante. Así como es importante el proceso de notificación de riesgo que yo les decía al principio, de que el trabajador tiene que estar notificado de las funciones que va a hacer o de lo que es el manual de cargo, también está lo que es el proceso de señalización, ¿sí? Y aquí entra en juego lo que es la indicación de los riesgos que usted va a tener a nivel de infraestructura en los espacios laborales. Entonces, mediante la señalización, yo le indico al trabajador qué tipo de acciones o qué tipo de situaciones pueden estar presentes dentro del ámbito laboral. Y fíjese aquí, tengo las clases de señales. Tengo señales de prohibición, ¿sí? Que son aquellas cosas que están prohibidas dentro del ámbito laboral. Señales de obligación, por ejemplo, en este caso particular, la obligatoriedad del uso de equipos de protección personal, que es una cosa que es fundamental. Claro, de repente en una oficina usted no va a tener equipos de protección laboral, porque pues el riesgo sí existe, pero no es tan notable. Pero si está trabajando en un área industrial, pues evidentemente pues va a requerir equipos de protección. Una de las personas me indicaba que trabaja en la parte de farmacia y de droguería. Pues ahí también, pues, en cierto modo también se requiere el uso de implementos de seguridad también como tal, o el uso de vestimenta, de guantes, de ropa especial y adecuada. Entonces, eso con respecto a las señales de obligación, ¿sí? Luego están las señales de prevención o de precaución que nos advierten de que existen peligros asociados. Por ejemplo, si yo trabajo en una planta procesadora de combustible, pues existe un peligro asociado de fuego, de que pueda ocurrir un incendio. Y por último, las señales de información que nos proporcionan información referido al espacio laboral en el cual nos estamos desempeñando. Entonces, las señales son muy importantes y deben estar presentes en todos los espacios laborales en los cuales nosotros nos desarrollamos. ¿Sí? Ahora, les pregunto yo a ustedes, en su ámbito laboral, ¿ustedes han visto algún tipo de señales, bien sea de prohibición, obligación, precaución o información? Sí existe. Pues sí, profe, la mayoría que se ven en las áreas de evacuación. Sí, profe, claro, en toda empresa debe tener eso, ¿no? Profe, se ve la señalización de la evacuación, se ve la señalización de lo prohibido, se ve la señalización de los extinguidores y prácticamente, pues, lo digo porque como yo trabajo con la parte de Codensa, se ven los prohibidos. Sí, vamos a tratar de intervenir uno a uno, si es verdad, porque chocamos y entonces no nos escuchamos bien. La persona que intervino al principio, por favor, que no la escuchamos bien. Bueno, pues la información es la que más se ve en lo que es tipo de oficina y al final y plantación a veces de 3 pisos. Al final, Atenas. Una pregunta. Dígame. Una pregunta, por ejemplo, uno va, o sea, un sitio, ¿sí? Y el ingeniero de salud, el CISO, como lo llamen, si le dice a un trabajador que esté trabajando que no tiene protección, hay que... Ya va, por favor, vamos a cerrar los micrófonos si no estamos interviniendo, ¿sí? Porque interferimos en la intervención de los compañeros.
Hola, vio Mayrita, cómo nos está quedando la pechuga, mira. Profe. Sí, le escucho, dígame. Entonces, si uno, o sea, le dice al trabajador que tiene que usar la seguridad y si no lo usa, y que me entiendo ese pedazo. Bueno, ¿Tiene hay una sanción cosa o que es qué tiene? importante que tiene que tener cada empresa. Cada empresa, pues, tiene que establecer, de acuerdo a la infraestructura que tiene, el mapa de riesgo, o sea, qué riesgo tiene en cada espacio como tal, ¿sí? O sea, qué riesgo asociado tiene en cada espacio como tal. Y pues lo de la señalización es algo que está en la normativa, o sea, es algo que es de norma, que se tiene que siempre cumplir y tiene que estar siempre presente. De ahí que sea fundamental, que sea fundamental el uso de las señales adecuadas en cada uno de los espacios que tenga la empresa o el espacio laboral donde se desempeña. ¿Sí? Sí, señor. Ok, no sé si alguna otra persona quiere intervenir. Profe, le iba a decir, su merced puede silenciar los micrófonos. Creo que la compañera Sorleni está viendo como televisión y interrumpe. Sí, de verdad sí les pido por favor que los micrófonos vamos a tenerlos silenciados a menos que estemos haciendo la intervención. Yo por regla general, pues les soy sincero, a mí no me gusta mucho silenciar los micrófonos porque me parece como que es un poco feo, ¿no? Que a uno le silencien el micrófono. Pero sí vamos a tratar entonces, por favor, de seguir la normativa. Y además que yo considero que aquí todos somos adultos. O sea, yo soy ingeniero y ustedes también, pues todos son, la gran mayoría tienen su campo laboral, son profesionales, trabajan, o sea, somos personas adultas. ¿Sí? Bien, entonces, lo de las señales es importante y es fundamental. Y de hecho, en el caso de las señales, son parámetros que son universales. Y eso permite que si de repente tengo un trabajador en Colombia, un trabajador en Rusia, en China, en España o en Italia, pues la persona pues va a identificar de qué se trata, ¿sí? Por ejemplo, este símbolo es un símbolo que es típico, o sea, símbolo de obligatoriedad de uso de equipos de protección personal. Cualquier trabajador, esté donde esté, pues lo va a identificar. Este símbolo igual, un símbolo de fuego o de peligro de fuego, cualquier trabajador, esté donde esté, lo va a identificar. Y eso se trata, o sea, por eso es que la parte gráfica y la parte de las señales gráficas son tan importantes, porque incluso la persona no necesita leerla, sino que ya de una vez visualmente ya sabe de qué se trata. ¿Sí? Bien, entonces, el día de hoy hemos hablado de varias cosas interesantes. Hablamos de las 5S, hablamos de los accidentes laborales, de los parámetros de seguridad ocupacional y dejamos o hicimos dos actividades. La primera, en la cual usted me indicaba en qué área laboral se desempeñaba, qué posibles riesgos tenía y cómo minimizarlos. ¿Sí? La segunda sí tenía que ver con, en ese mismo entorno laboral, cómo aplicar el criterio de las 5S. Entonces, las personas que de repente no lo han enviado, lo pueden hacer por el grupo de WhatsApp o lo pueden hacer también por este correo electrónico que voy a colocar acá para validar la participación en la clase del día de hoy. Voy a colocar aquí el correo electrónico. Profe, una participación. Profe, qué pena, una intervención que quiero hacer es que, por ejemplo, en las señalizaciones de los establecimientos públicos siempre debe estar el aviso de prohibido fumar. En restaurantes, droguerías, panaderías debe estar prohibido la entrada de mascotas, ruta de evacuación, que eso lo exigen bomberos. Son como las señales para que pronto pues nos sirvan de pronto con un conocimiento más amplio, ¿no? Fíjese que usted habla una cosa interesante de las mascotas, ¿no? Y tiene mucha lógica que en un establecimiento donde se venden alimentos haya ese tipo de prohibición. Porque
Ok, alguien me dirá, bueno, pero es que yo amo a mi perro y mi perro es lo más sagrado del mundo. Sí, pero yo le diría, es un animal y a lo mejor puede tener algunos vectores que las personas están comiendo y pues puede caer en los alimentos. ¿Sí me hago entender? Igualmente lo de la señalización de los equipos contra incendio, eso es importante, ¿sí? Y eso está presente en cualquier tipo de establecimiento como tal. Entonces, voy a colocar aquí mi correo electrónico. No sé si lo ven en el chat. ¿Sí lo observan? ¿Sí lo ven? Entonces, las personas que faltan por la participación, por las dos participaciones en la clase de hoy, pueden hacerlo a través de este correo electrónico, ¿sí? Claro, aquí alguien me dice que esas son normas que las colocan los dueños de los establecimientos, pero en cierto modo también tiene que ver mucho con las regulaciones que tienen las secretarías de salud, ¿sí? Que tiene que ver con las secretarías de salud, en el caso del ingreso o no ingreso de mascotas. Entonces, les coloqué aquí mi correo electrónico, les coloco aquí mi correo electrónico y aquellas personas que faltan por la participación de la clase de hoy, la pueden enviar a través de el correo electrónico que coloqué acá. ¿Sí lo observan? Sí, señor, ya le tomé una foto. Bueno, muy bien. Sí, Entonces, profe, bueno, ya ya tenemos otro correo. culminamos con la clase del día de hoy. Bastante interesante. Fíjese que, pues, me gusta que la clase sea interactiva porque yo creo que en el caso de ustedes, pues la mayoría son adultos, casi todos son adultos, están en el campo laboral y pues tienen muchas cosas que contar y muchas cosas que manifestar. Y eso se trata en el área de seguridad ocupacional. Tener sentido común y observar que cada entorno laboral es diferente y es particular. Entonces, agradecidos por la atención de ustedes el día de hoy. Profe, una pregunta. Dígame. Cuando vamos a rellenar las planillas que hacen, o sea, eso se llama ¿qué? Ay, se me olvidó, lo que llenan los de seguridad ocupacional. Ah, sí, eso se hace en el los módulo, documentos, ¿no? en un módulo que se llama Inspecciones de Seguridad Laboral. Es más, voy a mostrarles aquí un momentico la plataforma. Voy a salir. ¿Sí ven la plataforma? ¿Sí la ven? No, profe. No, Ya, no la veo. voy a mostrar la plataforma para que No vean un se momentito. observa. Ahora sí la ven. No, No. No. siguen las Seguimos en la señales, profe. señalización. Ya, déjame ver. Déjame comparto aquí. Está lloviendo. Ya, voy a compartir pantalla otra vez. Ahora sí la ven. Sí, ya. Sí, señor, sí. Bueno, miren. Ahora Eso sí, profe. que me indica la compañera, eso lo vamos a ver aquí. O eso se ve aquí, ya les indico. Aquí. Aquí hay un módulo que dice gestión de salud laboral e inspecciones de seguridad ocupacional. En ese módulo se ve cómo es el proceso de llenado de las planillas de inspecciones de seguridad ocupacional. O sea, qué es lo que generalmente hace un inspector y qué cosas llena el inspector para dar el visto bueno de funcionamiento de un establecimiento comercial, empresarial o incluso industrial. ¿Sí? Eso se ve aquí, en este módulo que dice gestión de salud laboral e inspecciones de seguridad ocupacional. Y si se dan cuenta, pues el área de seguridad ocupacional es muy amplia, tiene muchos elementos. Y por eso se dice que es interdisciplinario, porque va desde un abogado, porque al final de cuentas son normativas legales lo que se pone en manifiesto, hasta la parte médica, pasando por especialistas como ingenieros, electricistas, ingenieros mecánicos, ingenieros industriales. O sea, es algo realmente multidisciplinario. ¿Sí? Bueno, entonces un gusto haber compartido con ustedes el día de hoy.
Ah, ok, tengo otra persona, a ver qué me dicen aquí en el chat. Profe, qué pena, una pregunta. Ahorita con respecto al COVID, Sí, ¿qué señalizaciones son las que están en el piso del distanciamiento a 2 metros? ¿Eso serían señalizaciones frente al COVID? sí, esa podría ser una señalización, o sea, eso, guardar la distancia mínima de 2 metros requerido. De repente una señalización sería la prohibición de reuniones de más de 10 personas. De repente otra señalización que yo la he visto sí es la del uso del tapaboca. Sí, esa es otra señalización. O sea que ahí tenemos tres, ya llevamos tres. Otra señalización también es el uso del lavado de las manos. O sea, fíjese que ya llevamos cinco señales que podemos utilizar. Claro, aquí en el caso de las señales entra en juego el sentido común de las personas, de que la persona tenga la autodisciplina de cumplir lo que dice esas señales. Por eso es tan importante lo de las 5S y lo del escalafón más alto, que es la autodisciplina. Lo de uso de guantes también. Dice que ya llevamos 6 señales y llevamos que cada señal involucra una acción y que cada acción involucra un proceso de disciplina. Entonces, bueno, estudiantes, un gusto haber compartido con ustedes el día de hoy. ¿Sí? Profe, qué pena interrumpirlo a último momento. Es que tengo una preguntita. Resulta que yo ya estoy hace una semana, pero creo que, pues, como hay que utilizar la plataforma, pero yo no tengo usuario, ¿sería enviarle a ese correo que usted envió mis datos? ¿No tiene usuario? Sí, envíelo al correo. Sí, envíelo. Envíelo al correo que está hablando con la... ¿Nombre, correo y número de identificación o qué? Sí, para generarle un usuario bueno, primero está hablando con la persona indicada, ¿no? Yo sé que generó los usuarios. Sí. Envíe su nombre y apellido, por supuesto, cédula de ciudadanía, correo. Y también envíeme su lugar de residencia para en el campo donde dice dónde es, yo colocar de dónde es. Ah, bueno, listo. Me lo envía por el correo que les coloqué. Profe, muchísimas gracias. Que tenga una excelente noche. Bueno, igual para ustedes. Gracias por la clase. Una feliz noche y nos vemos en la siguiente clase. Bueno, profe. No, qué pena, es que yo no pude tomar el correo. ¿Será que me lo puede volver a enviar o colocar por el grupo? Ya lo puse en el grupo el correo. Ya lo voy a colocar, ya va. Ahí lo estoy colocando en el chat de nuevo. Gracias, profe. Buenas noches para todos. Gracias. Gracias, profe. Hasta mañana. Un gusto, que esté muy bien. Ahí coloqué de nuevo el correo. ¿Sí lo ven? Sí, por WhatsApp también sí, está gracias, compartido. Profe. Sí, bueno, muy bien. Entonces, las personas que faltaron por enviar la actividad de clase lo pueden hacer a través del correo electrónico. Vale, profe. Yo, Nidia López, ya te envío las 2 tareas ahí. Ok, perfecto. Bueno, muy bien. Que tengan una feliz noche y bueno, un gusto haber compartido y conversado con ustedes. Más que una clase, fue una charla interactiva. Gracias, profe. Estuvo muy fructífera la clase. Bueno, que estén muy bien. Bueno, vale, profe, chao.